Bienvenidos. El día de hoy hablaremos del conflicto en Sudán del Sur, una crisis humanitaria y política. Imagina un lugar donde la violencia y la inseguridad son la norma, donde la gente vive con miedo a ser atacada en cualquier momento sin saber qué sucederá a continuación. Esto es una realidad para millones de personas en Sudán del Sur, el país más joven del mundo que lucha por encontrar la paz y la estabilidad después de años en conflicto. En esta presentación exploraremos la historia y el impacto de la guerra civil en Sudán del Sur. ¿Qué es Sudán del Sur? Oficialmente la República de Sudán del Sur, un país ubicado en África Oriental, siendo el más joven del mundo ya que se independizó de Sudán el 9 de julio del 2011, después de un referéndum de independencia en 2011. Geografía. Limita con Sudán al norte, Etiopía al este, Kenia al sureste, Uganda al sur, República Democrática del Congo al suroeste y República Centroafricana al oeste. Tiene una superficie de aproximadamente 644.329 kilómetros cuadrados y su capital es Juba. Población. La población estimada es de alrededor de 13 millones de habitantes. Es una de las naciones más diversas del mundo con más de 60 grupos étnicos y más de 80 lenguas habladas. Economía. Sudán del Sur es rico en recursos naturales, especialmente el petróleo, que es su principal producto de exportación. La economía se ha visto gravemente afectada por la guerra civil y la inestabilidad política. Cultura. La cultura de Sudán del Sur es diversa con influencias de las diferentes etnias y culturas de la región. El país tiene una rica tradición de música, danza y arte. ¿Qué es el conflicto? El conflicto en Sudán del Sur es una crisis humanitaria y política que comenzó en 2013, después de que el país se independizara de Sudán en 2011. El conflicto se desencadenó por una lucha de poder y los recursos entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar, lo que llevó a una guerra civil que ha tenido un impacto devastador en la población. Contexto histórico. Sudán del Sur tiene una historia compleja y conflictiva que se remonta a la época colonial. El país se independizó de Sudán en 2011 después de un referéndum en el que la mayoría de la población votó a favor de la secesión. Sin embargo, la transición a la independencia no fue fácil y las tensiones entre los diferentes grupos étnicos y políticos se intensificaron. La historia del país está marcada por una lucha de poder y los recursos y la exclusión de ciertos grupos étnicos y políticos. Ha sido un tema recurrente. La guerra civil que comenzó en 2013 es una continuación de esta historia de conflicto y violencia. A lo largo de toda la historia de Sudán del Sur se han visto diferentes incidentes de violencia, tales como en 2011 su independencia, en 2013 la ruptura política, en 2015 acuerdos de paz, 2016 retorno declarado, 2018 firma de acuerdos, 2019 implementación lenta, 2020 formación de un gobierno de unidad, 2021 retrasos en procesos de desarme, 2022 prórrogas y negociaciones sobre plazos de acuerdos y 2023 brotes de violencia local. Causas del conflicto. El conflicto en Sudán del Sur es un tema complejo y multifacético que involucra factores políticos, económicos y sociales. A continuación se presentan algunos de los eventos y factores clave que contribuyeron al estallido del conflicto. Disputas por el poder y la autoridad. La lucha por el poder y la autoridad entre el presidente Salva Kiir y su ex vicepresidente fue un factor importante en el estallido del conflicto. Las tensiones entre los dos líderes se intensificaron en 2013 cuando Kiir destruyó a Machar y a todo su gabinete. Diferencias étnicas y regionales. Sudán del Sur es un país con una gran diversidad étnica y las diferencias entre los grupos étnicos han sido un factor importante en el conflicto. Los Dinka, el grupo étnico más grande del país, han dominado históricamente el gobierno y la economía, lo que ha generado resentimiento entre otros grupos étnicos. Lucha por los recursos. Sudán del Sur es rico en recursos naturales, incluyendo el petróleo, lo que ha generado una lucha por el control de estos recursos. La región de Unity, rica en petróleo, ha sido foco de conflicto entre los diferentes grupos étnicos y políticos. Debilidad institucional. La debilidad de las instituciones del país, incluyendo el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, han contribuido a la inestabilidad y el conflicto. La falta de una infraestructura y el gobierno que efectiva ha permitido a los grupos armados y los líderes políticos actúen con impunidad. Historia del conflicto. Sudán del Sur tiene una historia de conflicto y violencia que se remonta a la época colonial. La guerra civil que azotó al país desde el 1983 hasta 2005 dejó una huella profunda en la sociedad y la economía.
creando un entorno propicio para el conflicto. Desigualdad y pobreza. La desigualdad y la pobreza son problemas graves en Sudán del Sur y han contribuido a la inestabilidad y conflicto. La mayoría de la población vive en pobreza y la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica ha permitido que se continúe con esta situación. Crisis política. La crisis política que se desencadenó en 2013 cuando el presidente Salva Kiir destituyó a Machar y todo su gabinete fue el catalizador del conflicto. La falta de diálogo y las intransigencias de ambos lados llevaron a una espiral de violencia que ha sido difícil de controlar. Actores implicados. Estados. Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Kenia y otros países de la región han estado involucrados en el conflicto. Sudán ha sido acusado de apoyar a las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur, mientras que Uganda ha proporcionado tropas para ayudar al gobierno. Comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Africana, UA, y otros organismos internacionales han intentado mediar el conflicto y proporcionar ayuda humanitaria. La ONU ha establecido una misión de paz en Sudán del Sur para proteger a la población civil y apoyar los procesos de paz. Organizaciones de carácter nacional e internacional. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Oxfam y Save the Children han estado trabajando en el terreno para proporcionar ayuda humanitaria y proteger a la población civil. Territorios afectados. El conflicto se ha liberado en todo el país, pero las regiones más afectadas han sido el estado de Unity, el estado de Jonglei, la región ecuatoria. Estas regiones han sido escenario de enfrentamientos violentos y desplazamientos masivos de población. La ciudad y capital de Sudán del Sur con más violencia e inseguridad es Juba, siendo la más afectada. Consecuencias. Víctimas. Más de 380.000 personas han muerto en conflicto y más de 4 millones han sido desplazadas. La mayoría de las víctimas son civiles que han sido afectados por la violencia y la inseguridad. Impacto social. La guerra ha tenido un impacto devastador en la sociedad sudanesa, causando desplazamientos masivos, pérdida de hogares y medios de vida, y un aumento de la violencia y la inseguridad. Impacto económico. La guerra ha devastado la economía del país, causando una disminución significativa en la producción de petróleo y la devaluación de la moneda local. La inflación ha aumentado drásticamente y la mayoría de la población vive en pobreza. Devastación de recursos naturales. La guerra ha tenido un impacto negativo en los recursos naturales del país, incluyendo la destrucción de infraestructura y pérdida de ganado. Consecuencias adicionales. Violencia sexual y de género. La guerra lleva a un aumento significativo de la violencia sexual y de género, incluyendo violaciones, abusos sexuales y explotación. Reclutamiento de niños soldados. La guerra lleva a un aumento de reclutamiento de niños soldados por parte de los grupos armados, lo que ha tenido un impacto devastador en la infancia y la adolescencia. Desnutrición y hambruna. La guerra lleva a una crisis alimentaria en el país con millones de personas en riesgo de desnutrición. Enfermedades. La guerra lleva a un aumento de enfermedades incluyendo la malaria, el cólera y la hepatitis, debido a la falta de acción en la atención médica y la infraestructura sanitaria. Pérdida de infraestructura. La guerra ha llevado a la destrucción de infraestructura crítica, incluyendo carreteras, puentes, hospitales y escuelas. Impacto en la educación. La guerra ha tenido un impacto en la educación con millones de niños y niñas sin acceso a la educación debido a la destrucción de escuelas y la inseguridad. Impacto en la salud mental. Ha tenido un impacto significativo en la salud mental de la población, con muchos sufriendo de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Pérdida de medios de vida. La guerra ha llevado a la pérdida de medios de vida para millones de personas, lo que ha tenido un impacto significativo en la economía y la inseguridad alimentaria. Impacto en la cultura y la identidad. La guerra ha tenido un impacto en la cultura y la identidad de las comunidades afectadas, con muchas tradiciones y prácticas culturales en riesgo de desaparecer. Reconstrucción y recuperación. La reconstrucción y la recuperación del país será un proceso largo y difícil que requerirá una inversión significativa de recursos y apoyo internacional. Reconciliación y justicia. La reconciliación y la justicia serán fundamentales para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más estable y pacífico. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible será esencial para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza a largo plazo. Medidas para dar solución. Acuerdos de paz. En 2018 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán del Sur y la oposición.
que estableció un gobierno de transición y un proceso de reconciliación nacional. Misiones de paz. La ONU ha establecido una misión de paz en Sudán del Sur para proteger a la población civil y apoyar el proceso de paz. Ayuda humanitaria. La comunidad internacional ha proporcionado ayuda humanitaria a las personas afectadas por el conflicto, incluyendo alimentos, refugios y atención médica. Futuros desafíos. Implementación de acuerdos de paz. La implementación de los acuerdos de paz es crucial para lograr la paz y la estabilidad del país. Reconciliación nacional. La reconciliación nacional es fundamental para sanar las heridas y construir un futuro más estable y pacífico. Desarrollo económico. El desarrollo económico es esencial para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza. A continuación se verán todas las citas bibliográficas de donde se tomó la información que se usaron como punto de referencia. Gracias por su atención.